con el fin que tu desarrollo como discípulo del Señor Jesús aumente. Discipulado en Acción demostrará las herramientas fundamentales que todo discípulo debe poner en práctica. Usando el libro Manual del Discipulado como base, los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores te ayudarán en el crecimiento de áreas como la devoción, el testimonio y la misión, tu vida en la iglesia y el estilo de vida del creyente. Este estudio fortalecerá tu avance vital como un discípulo que va tras las huellas de Jesús el Maestro. Comencemos entonces con Discipulado en Acción. Llegamos al capítulo número 8 del Manual del Discipulado, llamados a testificar. Saludos, Pastor Flores. Saludos, Pastor Giovanni. Qué gusto poder estar de nuevo aquí en esta otra sesión que estamos estudiando, en este capítulo 8. Así es, entonces testificar no es un don realmente. ¿Qué es testificar? No, testificar no es un don. Un don es otra cosa. Testificar es un mandato que nos dio el Señor Jesús. Nadie puede decir que no tiene el don de testificar. Eso sería una justificación muy pobre para tratar de justificar el hecho de no querer cumplir una orden de Dios. Así es. Es interesante que Jesús nos envió a testificar. Jesús nos envió a testificar. De hecho, Él dijo en Marcos 1:17, le dijo a los discípulos, y eso estamos tratando estamos en el asunto del discipulado: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Así que eso es parte eso es parte de la función de un discípulo: testificar, pescar gente. Así es, así que es importante que si hemos sido llamados por Jesús, debemos entonces ser pescadores de hombres. Correcto. Yo diría, es muy inspirador lo que dice una corta cita del libro Servicio Cristiano, cuando dice que la diseminación de la verdad de Dios no está restringida a unos pocos pastores ordenados. Hay gente que piensa, Pastor Giovanni, que los pastores deberían cumplir una función solamente. Debemos cumplirla, pero no es exclusiva de los pastores. Y en la cita termina diciendo que la verdad ha de ser esparcida por todos los que pretenden ser discípulos de Cristo. Así que esa es una realidad que no podemos negar. Tenemos que todos ser discípulos en esa orden de predicación. Ahora, debemos compartir la alegría del Evangelio. El Evangelio trae vida, el Evangelio trae al creyente ahora ese de contarle a otro. Jesús, muchos de los que siguieron a Jesús le dijeron, déjanos ir contigo. Y él le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Correcto. Y tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió. Es interesante lo que ocurrió con la samaritana. La samaritana, el Señor Jesús le dijo que si ella bebía del agua que Él le ofrecía, en Juan capítulo 4 se encuentra ese relato, en el interior de ella correrían ríos de agua viva, que brotarían de ella. Eso significa que el que ha tomado el Evangelio, el que ha recibido el Evangelio, tiene que tener un efecto en su vida, que tiene que expulsar algo. Hay algo que se quiere hablar, hay algo que se quiere contar. Y también, por ejemplo, el rey David, en el Salmo 51, cuando él cometió ese pecado y que se menciona ese salmo, él dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y yo enseñaré a los pecadores su camino. Así es que el que Dios le perdona más puedes testificar de él. Correcto. Porque es como un sentido de retribuir las bendiciones que Dios ha hecho en su propia vida y que puede compartirlos con los demás. Por eso el testimonio personal es algo importante. Fundamental. De hecho, a mí me sorprende, es algo que alguien, es un ideal y a la vez yo lo tomo como una muestra, como una señal de discipulado, ¿no? Como dice el libro El deseado de toda la gente, que me gusta mucho esa cita dice así, que tan pronto alguien se convierte y nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en el corazón. Así que eso es una cosa que demuestra cuando uno ve a una persona que está decidiendo ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Que acepta el Evangelio y quiere seguir a Jesús. Uno se da cuenta cuán profunda es la experiencia por el grado de reacción que quiere, la emotividad que tiene para contarle a otra persona.
Eso es algo que no podemos dejar pasar por alto, aunque pues no todos viven la misma experiencia, pero es importante eso. Entonces, de forma natural surge en nosotros querer hablar, querer decir, querer expresarle a otro lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y no hay mayor testimonio que el Señor nos dice: y seréis testigos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Correcto. Y ese testimonio pues tiene que ser predicado por todo el mundo, porque ese es parte del proceso valioso, ¿no? La seguridad de la promesa divina, de que la presencia de Cristo está con el ser humano. Y al final, Pastor Giovanni, nosotros podemos ser personas muy amables, muy piadosas, podemos dar un testimonio con nuestra vida bien vivida, pero si no hablamos, entonces estamos mal. El testimonio tiene que ir acompañado con la conversación, no es solo yo tengo que dar ejemplo y se acabó. Y hay una frase que la gente dice y se escucha bonita, pero no encaja para un discípulo, que dice que predica y si se necesita, usa las palabras. Bueno, yo quiero decir que sí se necesita. El testimonio necesita que uno hable con la gente. Es decir, que debemos testificar y también hablar. Correcto. Debemos testificar y también hablar. Ahora, nosotros tenemos que ver también, Pastor Giovanni, que las personas cuentan lo que ocurre para ellos. Usted lo mencionó hace un momento. Esa experiencia vivida es parte de lo que hay que contar. Para eso no necesita un don especial, para contar la experiencia de uno. Eso es una cosa que todo el mundo puede contar y puede hacer. Por eso, cuando nosotros vemos en la Biblia, el apóstol Pablo dice: pero yo, siendo inspirado por el Señor, testifico lo que hemos visto y lo que hemos oído, y de eso hablamos. Correcto. Realmente de la experiencia vivida con el Señor. Correcto, y así es. El apóstol Pablo hace eso y todos los discípulos. Nosotros vemos que los apóstoles no eran personas preparadas, pescadores. Y dijera alguien: no, pero el don de ellos era otro. Sin embargo, ellos fueron usados para la predicación y estuvieron dispuestos a salir de la zona de comodidad en la que ellos se encontraban. Esa experiencia que vivieron es lo que se debe enseñar, lo que se vive, lo que se experimenta con Jesús. Por eso es la importancia de la comunión diaria, por eso la parte devocional tan importante para la testificación. Si alguien dice: yo no soy un teólogo, yo no estudié teología, ¿por qué debo testificar entonces? Se lo voy a dejar entonces al pastor de mi iglesia, se lo voy a dejar al anciano de la iglesia, se lo voy a dejar al director de ministerios personales de la iglesia. Yo no debo hacerlo. Algunas personas dicen eso. Sí, yo pienso que eso no está correcto. Pues esa persona está... yo creo que lo que existen son temores. Hay personas que se asustan de lo que puede ocurrir, tienen miedo a hablar, miedo escénico, no quieren salir de su zona de comodidad, de hacer ciertos sacrificios, les da miedo que alguien los rechace. En el fondo eso tiene que superarse, porque si no se supera no se cumple la función de la testificación que un discípulo debe cumplir. Entonces es necesario vivir la experiencia. Muchos dicen: oh, qué bueno es después de ir a testificar, cuando invitamos a la gente a salir de la iglesia a un grupo pequeño o a un lugar a testificar. Ellos vienen reconfortados, vienen llenos y decir: oh, qué bueno es salir a testificar, qué bueno es poder compartir con otros la verdad del Evangelio. Sí, es correcto. Y el compartir, Pastor Giovanni, es parte... Yo diría que la motivación que nosotros debemos tener está relacionada con eso, con el hecho de que al compartir nos damos cuenta de que la respuesta de las personas, aunque todos no responden igual, pero la respuesta de la gente crea una motivación. Yo he tenido esa experiencia ya varias veces, y una de las cosas más satisfactorias que usted ve es cómo ver el proceso de una persona que al principio no cree en nada o reacciona violentamente en contra de la palabra de Dios o la rechaza, y uno con paciencia, con un carácter tranquilo, sembrando la semilla, estudiando con la persona, testificándole, cómo va cambiando y después verlas que se bautizan y sólidas en la iglesia.
ese gozo no se lo quita a uno nadie, la bendición de ese momento. Sí, porque testificando a otros y salvando a otros, nos salvaremos a nosotros mismos. Así es, ese es uno de los resultados. Y el Señor Jesús lo hacía, predicaba por compasión, porque Él dice en la Escritura que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Hay gente que está en la sociedad, nuestros vecinos, hay gente que aunque ellos pareciera demostrarnos que están bien, realmente son personas que necesitan, están como ovejas sin pastor. Entonces nos ayuda, los beneficios vitales es la salvación de otras personas. El hecho de poder compartir, de trabajar por la salvación de ellos, nos hacen entonces que ver la alegría de la salvación de las almas. Número 2, del desarrollo de la espiritualidad y la devoción. Y número 3, mayor comprensión y conocimiento de la verdad. Sí. Eso nos ayuda, esos son los beneficios de la testificación. Y hay algunos otros beneficios. La ventaja que nos da la testificación nos fortalece para resistir el mal, nos ayuda a desarrollar el carácter cristiano, nos prepara para el cielo, nos permite crecer en espiritualidad. Son muchos los beneficios que encontramos cuando nosotros testificamos, que nos dan un crecimiento espiritual. Nadie puede, solamente con la vida devocional, crecer al ideal de un discípulo de Cristo. En Obreros Evangélicos, página 209, nos dice una frase: enseñen los pastores a los miembros de la iglesia, a fin de crecer su espiritualidad, deben llegar la carga que el Señor les ha impuesto, la carga de conducir a otras almas a la verdad. Muy bien, entonces es parte de la responsabilidad que nos toca, pastor, educar, ¿verdad? Y cualquier otra persona que está siendo discípulo y ha tenido la responsabilidad pastoral, le corresponde también a educar a otros discípulos para que puedan llevar sus cargas. Y no solo es la responsabilidad, sino fíjense lo que dice el libro Joya de los Testimonios, tomo 1. Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en la balanza y hallado falto. O sea, es delicado. Es una misión que debemos cumplir, es una responsabilidad que cumplimos. Así que, ¿cómo podemos concluir esto? Entonces, pastor, este capítulo número ya 7, 8, se me olvidó ya el número en que estamos, pero hay que ver algunos elementos prácticos. Estamos en el capítulo número 8 y nos ayuda entonces a que ningún ministerio es reemplazado por la obra personal que nosotros debemos hacer. Ok, o sea que no es que Adra está predicando por allí, o que tenemos un servicio a la comunidad en la iglesia y ya por eso yo me libré de predicar. No significa eso, o sea, tengo que hacerlo individualmente. Así es, entonces esta semana nosotros debemos incorporar el método de compartir nuestra fe. ¿Cómo podemos hacerlo, pastor? Bueno, usted puede contarle a alguien cómo llegó a ser seguidor de Jesús. Usted puede distribuir material de un sermón de alguien, a un predicador famoso, a alguien, un tema así, en un DVD, en un QR code, en otra forma. Usted puede también distribuir materiales que se pueden entregar, materiales escritos que la gente pueda leer, o usted puede dar estudios bíblicos a una persona y esos estudios pueden servir, o usted puede organizar un estudio semanal en su casa como un grupo pequeño o en la casa de algún amigo y entonces estudiar la Biblia con ellos, o visitar a alguien, simplemente a un conocido y empezar a hacer como el método de Cristo, hacerse amigo de ellos y empezar a buscar la manera intencionalmente para testificarle. Así es, entonces cuando compartimos el Evangelio debemos ser pacientes. Además de ser pacientes, debemos entonces conocer lo básico para poder darle el Evangelio de forma correcta a esas personas. Y hay herramientas importantes en la testificación que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero que también con este discipulado que estamos ahora convirtiéndonos en discípulos, podemos tener las herramientas completas para salir a testificar. Así es. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que saber, tenemos que estudiar
con la gente, pero evitar estudiar temas que sean de controversia, cosas que sabemos. No podemos estarle diciendo a las personas cosas que sabemos que ellos creen y que nosotros no creemos y tocar esos temas para discutir con ellos. Eso es un error. Tenemos que acordarnos que la gente sufre, así que cuando testifique, piensen en ellos, déjenlo que ellos conversen, que expresen sus ideas, que transmitan sus dolores. Son cosas fundamentales porque eso va creando vínculos amistosos y la gente entonces recibe mejor el testimonio del Evangelio que uno. Esa es manera de testificar. Así que esos son elementos. Así que Jesús nos ha prometido, para concluir, en Mateo capítulo 28, versículo 20, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. El mismo Dios que llamó a los discípulos está llamando hoy a personas que se conviertan en mensajeros de su palabra. Bueno, así que hemos sido llamados a testificar, cada uno de nosotros. Aplique esta semana elementos de eso en su experiencia. Hemos llegado al final de Discipulado en Acción, presentado por los pastores Giovanni Ramírez Bolívar y Julio Flores. Confiamos que el Manual del Discipulado seguirá siendo la herramienta de apoyo en tu crecimiento como discípulo de Cristo. Discipulado en Acción. Te esperamos en la próxima presentación. Bendiciones.